Hola yogis y yoginis, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Yo soy Bea Muñiz y el día de hoy quiero platicarles una parte filosófica sobre el yoga, comenzando por lo que significa la palabra yoga. Etimológicamente viene de otra palabra que es yug, que significa unión o integración. Muchas veces se ha platicado sobre diferentes conceptos de lo que significa esta palabra, pero el día de hoy yo te voy a platicar lo siguiente. Integración o unión de las partes. ¿Y cuáles partes son las que estamos hablando? Se dice que nosotros somos como una cebolla. En la parte interna se encuentra nuestro dulce, nuestra parte más sutil o nuestra esencia, a la cual también podemos llamarle alma o espíritu. Y esta esencia está cubierta por diferentes capas. Estas capas de la parte externa hacia la parte interna son de inicio nuestro cuerpo físico, al cual se le llama Ana Maya Kosha. Ana significa alimento. Después del cuerpo físico se encuentra nuestro cuerpo mental o emocional, al cual se le llama Mano Maya Kosha, que viene de la palabra manas, que significa mente. Posteriormente existe el cuerpo de la energía. Estos dos siempre se están relacionando entre sí. El cuerpo de la energía se le llama Prana Maya Kosha. Prana significa energía, Maya significa ilusión y Kosha significa envoltura. Después del cuerpo de la energía también viene el cuerpo de la conciencia, Vijnana Maya Kosha. Este cuerpo de la conciencia pues es el que se une a los demás para hacernos conscientes de todo lo que existe en nuestro mundo o con lo que nos relacionamos en el mundo exterior. Y por último, el último, digamos, de estos cuerpos a los que podríamos hablar, porque también existen otros más, como el cuerpo etérico, el cuerpo sutil, pero vamos a irnos directamente hacia el centro de la cebolla o nuestra esencia o nuestra alma, que se llama Ananda Maya Kosha. Ananda significa contento, significa felicidad, significa satisfacción. Entonces es el cuerpo que nos guía hacia nuestra propia satisfacción, hacia el momento en el cual ya estamos en un contento, en una sensación de presencia total con todo lo que existe. A través de estos cuerpos nos relacionamos con el mundo y para el yoga es muy importante estar en constante observación de todos ellos, porque lo que realmente se quisiera hacer es crear una armonía entre cómo nos relacionamos con el mundo y que no nada más sea a través de nuestro cuerpo o de nuestras experiencias emocionales o de nuestras experiencias mentales, sino que también podamos ser conscientes de cómo nos relacionamos con nuestra energía, con nuestra conciencia y al mismo tiempo con nuestro espíritu. Cada quien tiene una creencia distinta sobre el ser universal al que tú pienses que existe, pero a fin de cuentas nosotros mismos también tenemos esta esencia que nos hace presentes como un ser superior, aunque seamos este ser que estamos aquí en este mundo de manera individual. Una vez que ya platicamos sobre los koshas o envolturas o capas, también me gustaría platicarte sobre las 8 ramas del yoga. Las 8 ramas del yoga no significa que sean como escaleras, que tú vas simplemente subiendo y actualizando una y la otra, sino que también al mismo tiempo como las capas no se sobreponen una a la otra, sino que se relacionan todo el tiempo con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros pensamos y sobre todo con estas acciones relacionándose con el mundo. Las 8 ramas del yoga son las siguientes: yamas, niyamas, asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Vamos a platicar un poco sobre cada una de ellas. Los yamas son 5. En realidad la palabra yama lo que significa es cómo son tus acciones individuales con el mundo. Y la primera de ellas es ahimsa, que significa no violencia. No violencia o no lastimar a los demás
en sí pueden ser seres vivos como animales, como plantas o como nosotros mismos, como seres humanos. De aquí viene la base del vegetarianismo. Por eso muchas personas que comienzan a practicar yoga deciden también dejar de comer animales debido a la no violencia o ahimsa. El segundo de ellos es satya, que significa veracidad, y no es más que ser congruentes con nuestras acciones con respecto al mundo y con cómo nos desenvolvemos en él, siendo verdaderos, tratando de no llevar a cabo la mentira. El tercer punto es asteya, no robar. Significa simplemente estar en congruencia también con el no tomar cosas que no son nuestras. Brahmacharya significa moderación y no es más que la moderación de nuestros propios deseos y pasiones hacia el mundo que nos rodea. Aparigraha significa no acumular y es como la no avaricia, el no querer tener sobre todo demasiado más de lo que nosotros simplemente nos permite vivir de manera sencilla, es decir, cultivar la sencillez en nuestros días. La segunda rama del yoga es niyama o niyamas, que significa nuestra actitud personal ante la vida. El primero de esos niyamas es sauka, que significa pureza, ser puros en nuestra disciplina corporal, en nuestra higiene, en nuestra limpieza interna. Y de aquí surgen algunas cosas como los sadkarmas, que son las formas de limpieza de lengua, de la digestión, de tu boca, de lavarte los dientes correctamente todos los días, hasta la pureza en cómo tú tratas a las demás personas. Santosha significa contento, contentamiento, alegría, felicidad ante la vida misma, pero sobre todo la aceptación de que la vida es tal cual es y que está bien que sea así. Tapas significa disciplina. Es la disciplina de la meditación, de practicar yoga, pero también cualquier otra disciplina que tú lleves a cabo durante tus días. Hacerlo de manera amable, hacerlo de manera cálida y en contento. El cuarto niyama es svadhyaya, que significa la autoindagación, el estar en constante estudio y observación de nosotros mismos, pero también de los estudios filosóficos del yoga, estudios filosóficos de nuestra vida. El quinto niyama es Ishvara Pranidhana y lo que significa es devoción. Cada persona tiene una creencia diferente hoy en día o no tiene ninguna creencia y eso está bien. Lo que quiere decir la devoción es simplemente mantenerse en una conexión con lo que nosotros pensemos que sea superior a nosotros, ya sea el universo, ya sea algún Dios, pero sobre todo mantener esta sensación espiritual, tener una espiritualidad que nos permita conectar con el mundo de manera devocional, honesta, cálida, concreta y también amable. Después de platicar sobre los yamas y los niyamas, continuamos con asanas, que es el tercero de estas ramas de yoga. Las asanas son las posturas de yoga. Y cómo se realizan, tú lo sabes, a través de nuestro cuerpo físico en movimiento para activar nuestra parte muscular, nuestra parte articular, pero sobre todo también para mantener una actividad diaria en nuestro cuerpo que nos haga conectarnos con él y con el mundo de una manera más saludable. La movilidad y la acción física siempre nos van a permitir sentirnos más cómodos con nuestro cuerpo. Número 4 es el pranayama. Pranayama significa respiración. Hay muchos pranayamas que podemos trabajar durante nuestra práctica de yoga. El pranayama significa etimológicamente prana, que es energía vital, y ayama, que es alargamiento. En la teoría filosófica del yoga, el pranayama o alargamiento de nuestra energía vital nos permite crear también un alargamiento en nuestra vida. Una respiración correcta nos va a nutrir, nos va a permitir estar
más emocionalmente conectados con algo que nos permite dar vida a nuestro cuerpo cada día. Así que respirar de manera consciente y atenta, aprovechando el aire limpio del mundo, nos permite también estar en una conexión con nosotros mismos, que al final esa es la parte que quiere crear el yoga todo el tiempo, conectarnos de manera constante con el tiempo presente. Después hablamos sobre Pratyahara. Pratyahara significa observar el mundo a través de nuestros sentidos, estar en completo contacto con cómo percibimos el mundo a través de nuestros sentidos. Tú sabes que nuestros sentidos son 5: vista, olfato, gusto, tacto y oído. Sin embargo, también se ha identificado que hay otros sentidos más. Yo puedo platicarte el día de hoy sobre 2 sentidos más. Uno de ellos es la propiocepción, que es el acto de conocerse a uno mismo. Por ejemplo, saber la longitud de sus brazos, de sus piernas, cómo es tu cara, cómo es tu cabello, etc. La propiocepción. Y el otro sentido es el sentido vestibular, que es el que viene en el oído y que nos permite tener el equilibrio en nuestro cuerpo. La siguiente rama del yoga es Dharana. Dharana es la atención unifocal. Es el inicio que nos va guiando hacia la meditación. Mantener nuestra atención unifocal en algo nos permite mantener la atención en el presente. Ya sea que simplemente te sientes un momento y observes cómo va entrando y saliendo el aire por tus fosas nasales para respirar, o que escribas con mucha atención. Pero hoy en día tenemos una actividad que nos desenfoca mucho, que es el multitasking, las multitareas, y esto no nos permite enfocarnos de manera congruente. Se dice que incluso cuando nos mantenemos haciendo multitareas, realmente no estamos haciendo ninguna de ellas de manera correcta. Por eso existe Dharana, que es la atención unifocal. Observa durante tu día cómo tú te sientes enfocado, enfocada en lo que estás haciendo. Luego sigue Dhyana. Dhyana ya es la meditación, es el acto de mantenerse en un tiempo presente a través de esta atención unifocal. Hay muchos tipos de meditaciones, hay meditaciones con visualizaciones, hay meditaciones con simplemente atención a la respiración, está la meditación vipassana, que es como esta de la respiración. También hay meditaciones como el mindfulness, que nos permiten hacer enfoque, por ejemplo, en los ruidos que escuchamos en nuestro mundo alrededor, también en las sensaciones que tenemos en nuestro cuerpo. Pero lo más importante de la meditación es mantenernos en atención al tiempo presente. Y por último viene Samadhi. Samadhi significa iluminación. Todos hemos visto imágenes de aquellos monjes o sabios que han llegado a la iluminación, como el Buda, y han podido iluminar su cuerpo con su mente, con sabiduría. La sabiduría interna y externa que nos permita relacionarnos con el mundo de una manera muchísimo más consciente. Sin embargo, también sobre esto quiero platicarte algo más. Hoy en día también se sabe que la iluminación no es solamente un momento en el cual te sientas y te llega toda esta luz de sabiduría en la cual ya eres un iluminado, sino que la iluminación nos va llegando paso a paso, momento a momento. Y lo vamos creando a través de nuestras experiencias, pero no nada más a través de nuestras experiencias, sino a través del momento que somos conscientes de que esa experiencia nos ha dejado un aprendizaje. Cuando llegamos a percibir que ese aprendizaje está dentro de nosotros y lo hemos comprendido, y ya no vamos a repetir los patrones y ya no vamos a generar un círculo vicioso, en lugar de eso generamos un círculo virtuoso, entonces hemos llegado a un pequeño punto de iluminación. Así que quizá hoy en día lo que se pide a través del yoga no es que te ilumines de una por una y ya, sino que vayas paso a paso, desde tu propio descubrimiento de tu cuerpo, desde tu propio descubrimiento de tu mente, desde tu propio descubrimiento de emociones, de energía y de conciencia.
Por eso es importante escuchar y observar la filosofía del yoga, porque también tiene una profundidad muy certera, una profundidad que nos permite saber cómo nosotros relacionamos al mundo que nos rodea con nosotros mismos y cómo el mundo que nos rodea se relaciona también, porque todo está ocurriendo al mismo tiempo. Así que el objetivo principal de lo que quiero platicarte el día de hoy es el siguiente. Nosotros podemos estar formados por capas o por envolturas, y esas capas y envolturas nos desenvuelven con el mundo. Las ramas del yoga nos dan técnicas y herramientas para desenvolvernos de una manera más amable, pero también todos nosotros estamos en una búsqueda constante, y quienes estamos en la búsqueda constante por mejorar nuestra forma de ser, por volvernos la mejor versión de nosotros mismos, también estamos en una búsqueda constante de ese aprendizaje y experiencia, sabiendo que el sufrimiento, como decía el Buda, no es inevitable porque siempre va a suceder, pero al mismo tiempo es opcional la manera en la que tú ves al sufrimiento que ocurre en tu vida, porque no podemos evitar que exista, pero sí podemos aceptarlo y observarlo de una manera más congruente y estar en constante sintonía con cómo yo me siento al respecto de lo que está sucediendo con el mundo que me rodea. Y de esa manera también encontrar que hay unas formas de sentirme con mejor aceptación y con una sensación de amor hacia mí mismo, hacia mí misma. Y pasamos a este siguiente tema, que es justamente el amor. ¿Cómo vemos las emociones a través del yoga? Las emociones son estos parámetros que simplemente están sucediendo todo el tiempo porque nuestra mente está mandándonos señales de manera constante. Nuestro cuerpo y nuestra mente necesitan emociones fuertes como el miedo, el estrés, la frustración, los nervios, etc. Porque nos están mandando señales para movernos en el mundo. Si nuestro sistema nervioso no nos indicara que tuviéramos un poco de miedo cuando se acerca a nosotros una serpiente, entonces no nos quitaríamos del lugar porque sentiríamos que es algo normal que está sucediendo. Pero la mente, al mandarnos el miedo, nos manda una reacción, y esa reacción es la emocionalidad, que nos va a hacer retirarnos. Igual así con los nervios, con el estrés, nos mandan la preocupación y etcétera. Pero nosotros, a través de este desenvolvimiento que tenemos en el mundo, que hoy en día nos pide más y más y más, así como nos hace sentir que tenemos que estar de manera activa todo el tiempo, pues creamos emociones tales como el estrés, que no se van de nuestra vida, que se mantienen allí, y esto a veces genera en nosotros una debilidad en nuestra forma de actuar con el mundo. Si comprendemos que el estrés existe porque también nos está mandando una señal para actuar, para movernos, para seguir creando, para mantenernos activos, activas, esto nos va a permitir también mirar al estrés o a cualquiera de las emociones que podemos considerar como fuertes, como simplemente una indicación de acción. Y una vez que nosotros creamos la acción, podemos estar con mayor tranquilidad. Déjame contarte una historia. Existe un libro que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?, del autor Robert Sapolsky. Este autor dice lo siguiente: las cebras no tienen úlceras porque ellas pueden estar comiendo tranquilamente en un lugar mientras visualizan un león. Cuando el león viene y comienza a atacar, ellas corren, y si tienen la fortuna de salvarse, a los 9 segundos las cebras siguen estando como si nada hubiera ocurrido. Entonces las cebras continúan con su actividad y siguen comiendo de manera natural, como si nada hubiera pasado, y su sistema nervioso se vuelve a equilibrar o armonizar. ¿Qué hacemos nosotros los seres humanos? Nos volvemos súper estresados. Si digamos que un león nos hubiera correteado y nos hubiéramos salvado, le contaríamos a todo el mundo durante todo el día
y durante varios días nuestra anécdota diciendo que el león nos había correteado y estar en estrés constante por esta situación todo el tiempo. Jamás estaríamos en tranquilidad a los 9 segundos, tal cual lo hacen las cebras. Así que una parte que nos permite estar en constante observación, autoindagación y observación es volver a la aceptación de que todo lo que sucede a nuestro alrededor está bien. Es así como tenía que suceder y yo puedo aceptar de manera constante. Y para llegar a este punto, lo mejor que podemos hacer es crear pues una observación interna de cómo yo me siento cada momento, cada día, hacer un pequeño instante de autoobservación. ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo me desenvuelvo con el mundo? Y cómo esta sensación de desenvolverme al mundo me desarrolla y me hace sentir. Y una vez que nosotros lo tengamos claro, también podemos saber cómo reaccionar ante las situaciones difíciles de la vida que no son evitables. Muy bien, te mando un abrazo. Espero que hayas aprendido mucho en esta pequeña plática y me da mucho gusto que estemos en este camino del yoga, invitándote siempre a practicar, invitándote siempre a estar en constante autodescubrimiento. Muchas gracias. Nos vemos a la siguiente. Soy Bea Muñiz. Namaste.